Muy buenas noches a todos. Gracias por estar presentes el día de hoy. Gracias por su asistencia. Gracias por su tiempo. Estoy seguro que va a ser súper productiva la plática del día de hoy. Mi nombre es Adrián Pláceres, soy representante del Laboratorio del Mor México y tal cual como lo indica nuestra invitación, el día de hoy estará el doctor Dudley Díaz Argüello de Ginecobstetra del Hospital ABC de Santa Fe. Nos estará conversando, platicando de infecciones urinarias en ginecología. De igual forma ya allí está presentada pues la portada, ¿no? de su plática, mi doc, y pues los micrófonos son suyos. Les pido de igual forma, al finalizar la plática, preguntas al chat o activen sus micrófonos y con todo gusto sé que el doctor Díaz va a estar allí presente para tratar de resolver todas sus inquietudes. De igual forma, quedo a sus órdenes y pues adelante, mi doc. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias a Laboratorio Elmore por la invitación a que, como bien lo mencionaba, pues charlemos un momentito acerca de este problema que es pues bastante común en la práctica médica diaria del consultorio, ¿no? Y sobre todo vamos a platicar un poco dirigido hacia la paciente ginecológica, hacia la paciente mujer. Y vamos poco a poco, conforme se vaya desarrollando la plática, el por qué. Pues primero, como todo, vamos a ver pues, qué es específicamente la infección. La infección de vías urinarias es aquella que se produce en cualquier parte de todo el tracto urinario, que va desde los riñones, obviamente los ureteros, la vejiga, la uretra. Y la mayor parte de estas infecciones ocurren en las vías urinarias inferiores. Esto es como que lo que más resume, como que lo más trascendental que nos dice la Clínica Mayo. Solo como un breve recordatorio, es que las vías urinarias pues, comprenden desde el riñón, pasando por los ureteros, llegando a la vejiga y terminando en la uretra. Es de especial importancia detenernos un momentito a lo que es el epitelio de la vejiga. El epitelio de la vejiga tiene ciertas características, tiene básicamente tres substratos. Es el epitelio transicional, la lámina propia y la submucosa. ¿Por qué quiero hacer este pequeño paréntesis? Simple y sencillamente porque es el sitio donde se va a acumular o a colectar la orina. Y como nosotros sabemos, tiene ciertas características en cuanto a pH y en cuanto a elementos, los cuales pudiesen dañar un epitelio convencional. Sin embargo, ¿por qué no sucede esto en un reservorio como es la vejiga? Pues precisamente por estas tres capas que permiten que la orina se pueda quedar ahí durante cierto tiempo sin dañar específicamente este epitelio. Pues todo este tracto nos tiene muchas sorpresas, todo un mecanismo de defensas, el cual va de la siguiente forma. En primer lugar, a través del flujo constante de orina, eso va a permitir que no se estanque y que no se reproduzcan las bacterias. Y obviamente el hacer un lavado y un vaciamiento periódico también no permite que estos gérmenes pudiesen colonizar. Recordemos brevemente que los gérmenes necesitan de tres factores para poder colonizar cualquier tejido. Pues uno es el tiempo de exposición, la otra es la temperatura y algo muy importante, los nutrientes, que entre ellos está el pH. Otra de las características es la válvula vesicouretral, que previene que haya un flujo retrógrado. Otra de las características muy importantes y que cada vez se descubren más es una proteína que se llama de Tang-Horsfall, que esta proteína lo que hace es que no se una ningún germen, principalmente bacterias como la E. coli, urológica
patológica no permite que se una. Yo lo traduzco como una capa de mucosa, de grasa, que hace que por su viscosidad no se pueda adherir al tejido. Obviamente, mientras más intacta esté toda la mucosa, pues eso permite que una barrera física no atraviese adecuadamente la bacteria. Otra es lo que ya conocemos, ¿no? Las características propias de la osmolaridad de la orina, las características propias del pH, que eso no permite que haya un crecimiento adecuado. Y por último, específicamente en la mujer, hay mucha dificultad de colonizar desde nivel vaginal, llegando a la uretra, por el pH vaginal otorgado por la microbiota. Eso. ¿Qué tan frecuentes las infecciones urinarias? Las infecciones de todo este tracto urinario que acabamos de platicar. Bueno, las mujeres menores de 10 años y las que van entre 18 y 40 con vida sexual activa son las que más frecuentemente adquieren este tipo de infecciones. ¿Qué pasa con las que están entre 10 y 18? Bueno, pues precisamente por el desarrollo estrogénico es un mecanismo de defensa y es poco común. Las pacientes menores de 10 años son frecuentes porque todavía no tienen esta protección. Y las de entre 18 y 40 generalmente es cuando inician su vida sexual y ya veremos más adelante que este inicio de vida sexual también favorece a la presencia de infecciones. Las mujeres embarazadas presentan frecuentemente infecciones del tracto urinario. En la gestación existe un promedio entre el 4 y el 7% de todas las pacientes embarazadas que van a tener un proceso infeccioso. El tratamiento, cuando no es adecuado, se puede asociar con un alto riesgo de padecer complicaciones tanto maternas como fetales. La mitad de todas las mujeres prácticamente en el planeta han tenido por lo menos un episodio de infección de tracto urinario antes de alcanzar sus 30 años. O sea, imagínense la incidencia tan alta que es este problema a nivel ginecológico. Y el 26% de las mujeres que cursan con una infección del tracto urinario tendrán por lo menos una recurrencia dentro de los primeros 6 meses de que se inició. Y hay hasta un 10% de ellas que tienen múltiples recurrencias. ¿Cuáles son los síntomas? Pues muchos de ustedes ya lo conocen. Es una enfermedad que afortunadamente es bastante florida en sus síntomas y no toda la vida pueden presentar síntomas. Acordémonos que muchas veces hay bacteriurias asintomáticas, pero cuando se llegan a presentar son principalmente la necesidad imperiosa y constante de ir a orinar, la sensación de ardor al orinar, hacerlo frecuentemente y en pequeñas cantidades. Las características físicas de la orina empiezan a cambiar, generalmente son de aspecto turbio, pueden ser de color rojo, rosa brillante, marrón, etcétera, y esto es dependiendo del tipo de lesión que pueda ocasionar el germen y el nivel en donde está actuando. Generalmente el olor es muy característico, el olor es un olor penetrante, es diferente, es más fuerte de lo habitual y muchas de las pacientes cursan con dolor generalmente en la región del centro de la pelvis y alrededor de la zona del hueso púbico. Dependiendo de la sintomatología, muchas veces esta nos puede orientar hacia dónde está la problemática. Vamos a poner aquí algunos ejemplos. Yéndonos desde arriba hacia abajo, cuando se presenta una pielonefritis, es decir, una infección a nivel renal, generalmente el dolor es en la parte superior de la espalda, en el flanco de alguno de los dos lados o en ambos lados. Hay presencia de fiebre, hay temblor, escalofrío, náuseas, vómitos. En esta ocasión, este tipo de infección generalmente es la más florida y con síntomas mucho más agresivos. Cuando es a nivel de la vejiga, lo que denominamos normalmente cistitis, hay presión pélvica, molestias en la parte inferior del abdomen, micciones frecuentes y en algunas ocasiones presencia de sangre en la orina.
Cuando ya es a nivel distal o terminal bajo, que es a nivel de la uretra, puede presentarse ardor al orinar y alguna secreción. ¿Qué causas son las que provocan este tipo de infecciones? Pues generalmente hay un germen bastante común y bastante común en nuestro país que es Escherichia coli. Vamos a analizar más adelante esto. Pero estas se presentan cuando ingresan bacterias a través de las vías urinarias y comienzan a multiplicarse, sobre todo a nivel vesical. Como ya vimos, el aparato genitourinario está preparado para que el ingreso de este tipo de bacterias no ocurra. Sin embargo, hay ciertas características en donde esto puede fallar y entonces las bacterias empezar a proliferarse. Se presenta principalmente en mujeres. Esto hay que aclararlo muy, muy bien. Rara vez se presenta en el paciente masculino y principalmente afectan tanto vejiga como uretra. Por lo general, este tipo de infecciones urinarias, como ya lo habíamos platicado, E. coli es la principal bacteria que podemos encontrar, que aunque se encuentra frecuentemente a nivel gastrointestinal, es la responsable de la gran mayoría de las infecciones urinarias. Hay algunas otras bacterias raras, pero se pueden también localizar. Nos centraremos un poquito a hablar de lo más común para que podamos tener las herramientas adecuadas y sobre todo en nuestro país, que por muchos estudios que se han hecho, pues es el germen número 1 por excelencia, causante de infecciones de vías urinarias. ¿Qué otras cosas pueden presentar como causa para poder tener una infección de vías urinarias? Son relaciones sexuales, las pueden ocasionar, que pueden ocasionar cistitis. Sin embargo, no forzosamente la paciente tiene que ser una paciente sexualmente activa para padecerlas. Toda paciente tiene el mismo riesgo de presentar una infección de vías urinarias y es aquí donde ocurren las diferencias. El por qué es más frecuente en la mujer. La distancia que existe entre la uretra y la vejiga es sumamente corta. Se calcula que es entre 3 y 4 centímetros, a diferencia de la uretra masculina, que es más prolongada. Y otra de las características es que la uretra femenina está muy cerca o con mayor cercanía que en el hombre del orificio anal y por eso la contaminación puede ser más frecuente. En lo que respecta a la infección de la uretra, la uretritis, puede ocurrir muy parecido a las otras. Cuando alguna infección gastrointestinal tiene comunicación hacia la uretra o cuando alguna infección vaginal pueda fácilmente llegar hacia la misma. Y en este tipo de infecciones, lo que nos hemos encontrado es que ahí sí varían los gérmenes. Generalmente pueden ser clamidia, micoplasma, gonorrea, herpes, y generalmente se localizan a nivel uretral. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues pues del sexo, o sea, principalmente las mujeres son las más frecuentes. Todas ellas, por lo menos alguna vez en su vida, van a tener una infección de vías urinarias. Como lo habíamos platicado, ¿por qué siendo precisamente mujeres? Una, por su anatomía. La uretra es más corta, ya lo habíamos platicado, y la distancia para poder llegar hacia la vejiga, pues es muy breve. La otra es la actividad sexual. Aquí hay dos características. Las mujeres sexualmente activas son más proclives a tener más infecciones de vías urinarias de aquellas que no lo están. Y no es por un factor de higiene, es por un factor mecánico. Al momento que se tienen relaciones sexuales, generalmente el miembro masculino tiene un roce constante con la vejiga. Recordemos que la vejiga es el techo de la vagina y esto puede erosionar fácilmente, inflamar, generar un proceso inflamatorio, disminuyen las defensas y las defensas locales de la vejiga y obviamente con esto poder presentar una infección de vías urinarias. También cuando hay algún cambio de pareja, generalmente se puede presentar. Hay ciertos tipos de anticonceptivos que también pueden ser factores de riesgo para una infección de vías urinarias. Generalmente aquellos que son locales.
Se usa poco en nuestro país, pero el diafragma femenino es uno de ellos, al igual que cierto uso de espermaticidas. ¿Por qué los espermaticidas? Porque los espermaticidas, además de su efecto contra el espermatozoide, tienen un efecto contra la microbiota local de la vagina. Y el último factor, no menos importante, que encontramos de veras frecuentemente en el consultorio, es aquella mujer que entró en su etapa de climaterio o menopausia. ¿Cuál es la razón? La disminución de estrógeno local a nivel vaginal hace que el piso de la vejiga sea mucho más delgado, mucho más frágil, menos resistente. Y se han visto dos factores. Los estrógenos también permiten que el epitelio de la vejiga se presente en una forma mejor. ¿Recuerdan la diapositiva inicial en donde vimos los 3 substratos de la vejiga? Bueno, pues estos se ven reforzados en forma importante con los niveles estrogénicos. Entonces, aquellas pacientes que entran directamente a la menopausia, ellas se vuelven mucho más vulnerables a infecciones de vías urinarias. Otros que son un poco menos comunes son algunas anormalidades en las vías urinarias, es decir, algunas alteraciones congénitas que pueden ir desde riñón único, quistes a nivel renal, ciertas irregularidades en el trayecto de los ureteros, algunas anomalías a nivel vesical. Otras son las obstrucciones de vías urinarias, la presencia de cálculos a nivel renal. Estos favorecen el estancamiento y recordemos que uno de los factores más importantes para poder prevenir es que esté circulando constantemente la orina. Y en los hombres, la presencia de dilatación prostática por algún evento inflamatorio o neoplásico también es un mecanismo de obstrucción. En general, el sistema inmunitario juega un papel sumamente importante. Algunas enfermedades como de tipo de diabetes o cualquier otra que tengan vulnerabilidad hacia el sistema inmunológico, que lo depriman, obviamente van a aumentarnos el riesgo de infecciones urinarias. Algunas personas que necesitan el uso de catéter, vamos a poner ejemplos, aquellas personas que están internadas y que tienen la necesidad de una sonda vesical, obviamente tienen mayor facilidad o mayor propensión a presentar infecciones de vías urinarias, aquellas que tienen problemas neurológicos per se, algunas que tienen dificultades para poder miccionar o que tienen algún problema de parálisis como tal, pues son presa fácil de la presencia de infecciones de vías urinarias. Y por último, algún proceso quirúrgico que pueda lesionar alguna de las zonas de todo el tracto urinario. Alguna cirugía urinaria, el uso instrumental médico. Muchas veces nosotros en la práctica, por ejemplo, hacemos cistoscopías de revisión después de una histerectomía laparoscópica. Entonces, algún elemento instrumentado puede disminuir toda esa microbiota y puede lastimar o lesionar alguna parte del trayecto urinario y puede predisponer a una infección de vías urinarias. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Quise traer, y me hicieron el favor de facilitar también estos 2 estudios en donde se hicieron en 2 hospitales civiles de nuestro país, en donde, como pueden ustedes ver, Escherichia coli fue de las más comunes, como ya lo habíamos platicado. Hay estudios que revelan más del 70% de frecuencia de E. coli en pacientes con infecciones de vías urinarias. Y aquí un dato muy importante, que lo vamos a retomar después en el tratamiento. La ceftriaxona, que nos encanta, bueno, pues 40% de las colonias de E. coli fueron resistentes a ceftriaxona. Por eso sugerimos que en el momento que se maneja una infección de vías urinarias, ceftriaxona, cefalosporina, de avanzadas generaciones, no sean empleadas porque ya han creado una gran resistencia, ¿sí?
Y de hecho, en este otro estudio del Hospital General se encontró casi el 90% de resistencia a las fluoroquinolonas. ¿Qué pasa si no tratamos adecuadamente, si no tratamos en forma pronta una infección de vías urinarias? Generalmente, la mayoría, por fortuna, tienen una sintomatología florida. Por fortuna, acuden a nosotros y por fortuna las tratamos. Sin embargo, sí existen aquellas que se automedican, que obviamente no acuden en forma oportuna y las consecuencias pueden ser bastante graves. De hecho, han habido reportes, han habido inclusive noticias internacionales, ya después platicaremos de una interesante, de una modelo brasileña precisamente. ¿Qué complicaciones puede ser? En primer lugar, pues infecciones recurrentes. Si no utilizamos el tratamiento adecuado, si utilizamos algún antibiótico que pueda tener una resistencia, pues generalmente se va a repetir y repetir las infecciones. Esto no es ideal si se sufren 2 o más infecciones urinarias en un periodo de 6 meses o 4 o más en un año. Una paciente que tenga por lo menos 2 infecciones en un periodo de 6 meses, eso ya nosotros lo consideramos como una infección recurrente o que tenga 4 en un año. Si existe lesión ascendente, la paciente puede llegar a tener un daño renal importante, una pielonefritis. Y si nosotros recordamos, a nivel renal, ahí sí, no existe un mecanismo de defensa adecuado. El riñón es muy noble y está muy indefenso. Generalmente ocurren 2 problemas serios. Si llega una infección a nivel renal, generalmente lastima mucho al riñón, generalmente se tienen que utilizar ahí sí antibióticos muy potentes. Y tercero, por la comunicación que tiene con toda la filtración glomerular, obviamente puede generarse a distancia problemas infecciosos o incluso llegar a una septicemia. En aquellas mujeres embarazadas, que va a ser un apartado que vamos a tocar un poquito, puede presentarse productos de bajo peso al nacer, productos con prematurez, inclusive con insuficiencia renal, inclusive con daño meningio, inclusive con infecciones pulmonares. Cuando vamos a hablar un poquito del varón, en el estrechamiento, la constricción de la uretra en hombres con uretritis recurrente, generalmente produce problemas de erección, de infecciones gonocócicas y obviamente lesiones importantes a nivel del pene. Y como decíamos, de las complicaciones que más tememos y que desafortunadamente sí se presentan es la septicemia. Es una infección que puede poner en riesgo la vida de un paciente, especialmente si esta ocurre a nivel ascendente. Y aquí voy a tomarme un minuto nada más para platicar precisamente esta anécdota. Una paciente muy sonada a nivel mundial brasileña, con una infección de vías urinarias, una modelo, desafortunadamente no siguió las indicaciones, la infección urinaria se fue por vía ascendente, después tuvo cistitis hemorrágica, quisieron atenderla, no fue oportuno, hubo ascenso y empezó a dañar uno de los riñones. Generalmente es muy, muy inmediato el efecto de septicemia. Empezó con septicemia, después septicemia en una extremidad inferior derecha, se tuvo que amputar y desafortunadamente la historia termina en la muerte por choque séptico de esta paciente. ¿Por qué quise hacer esta breve analogía, historia de un hecho real? Porque muchas veces nosotros menospreciamos una infección de vías urinarias y como es tan frecuente, muchas veces es muy sencilla de solucionar y muchas veces no las detectamos, les disminuimos la importancia de la severidad que puede llegar a tener. Entonces, esto es importante para que nos lo llevemos de tarea. ¿Cómo podemos prevenir? Acuérdense que no hay mejor medicina que la prevención. Hay varias medidas relativamente sencillas. 1,
Hay que ingerir muchísimo líquido. Se tiene más o menos contemplado a nivel nutricional que un ser humano debemos de ingerir 30 mililitros por kilogramo de peso diario. Es decir, una persona, una mujer de 50 kilos, tiene que ingerir por lo menos 1,5 litros de agua diario. Un hombre de complexión mediana de 70 kilos debe de ingerir entre 2 y 2,5 litros de agua diario. ¿Por qué? El mecanismo pues, es muy sencillo, lo que habíamos platicado, pues generalmente provoca la circulación adecuada de toda la orina, permite que frecuentemente se puedan expulsar todas las bacterias y evita el estancamiento urinario. Aquí, el tomar jugo de arándanos rojos es algo que está muchísimo en controversia. Yo en lo particular opino que sí. Y también el uso de cualquier cítrico que contenga altos niveles de vitamina C. ¿Cuál es la indicación? Los estudios que lo apoyan es simple y sencillamente que cambian el pH urinario, hacen un pH ácido y en un pH ácido ideal de 5 hacia abajo, una bacteria o cualquier otro germen difícilmente puede desarrollarse. Aquí importante, sobre todo para la paciente femenina, la higiene. Como vimos, el germen más frecuente pues proviene a nivel del ano. Entonces, la higiene siempre tiene que ser de adelante hacia atrás. En el momento de miccionar, terminando la higiene de adelante hacia atrás. Hay muchísimos tabús acerca de los baños públicos, de que si tienen que no apoyarse, limpiarse, etc. Pues les voy a platicar algo muy interesante. Ya hay estudios en donde ven si en la taza del baño es donde existen los gérmenes. Y lo que se vio es que el problema es que al momento de que las pacientes se sientan, miccionan, no importa que estén cerca, toquen o no toquen el aro de la taza del baño, sino que el chorro hace que salpique precisamente el agua que está ahí contaminada y eso es lo que puede generar una infección de vías urinarias. Es interesante y eso está por escrito. Es un estudio bastante interesante. Ojo, vaciar la vejiga casi en forma inmediata después de tener relaciones sexuales. Razón, como ya lo mencionamos, el aspecto mecánico de la relación sexual hace que se irrite y se inflame a nivel vesical y si se estanca, pues es un caldo de cultivo propicio para que se generen bacterias. Amén de que generalmente en la relación, pues hay un intercambio de flujos que muy probablemente lleven bacterias. Evitar el uso de productos femeninos potencialmente irritantes. Hay muchas pacientes que les encanta el aerosol, el desodorante femenino, las duchas vaginales, talcos, en fin, muchísimas cosas que nosotros no aconsejamos. Esto causan dos grandes problemas. Una, los químicos que contienen irritan la uretra y es un factor mecánico. Y en segundo lugar, arrasan con la microbiota vaginal, que es su mecanismo de defensa, que es lo que le permite a la mujer tener un pH adecuado, inferior a 5, y que es lo que no permite que se desarrollen bacterias patógenas. Y por último, no menos importante, es cambiar el método anticonceptivo. Cualquier método anticonceptivo de barrera femenino generalmente puede lesionar el epitelio de la vejiga. Diafragmas, preservativos sin lubricantes y algunos espermaticidas pueden contribuir al crecimiento bacteriano. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Principalmente es clínico. Afortunadamente es una de las enfermedades que difícilmente vamos a dejar escapar fácilmente. Como complemento, y siempre importante, pues un análisis general de orina. Vamos a evaluar si existe la presencia de bacterias, la presencia de glóbulos rojos, blancos, si existe hemoglobina, si hay la presencia de sangre en la orina. Sugiero siempre que se mande a cultivar
aunque sabemos que el germen más frecuente es E. coli, pero sí es importante, si tenemos una infección recurrente, buscar otro tipo de gérmenes. En lo que respecta a el estudio de imagen, ya sea por ultrasonido, ya sea por radiografía, tomografía, resonancia, etcétera, solamente es sugerible cuando se tiene la idea de que algún mecanismo obstructivo esté presente. Solamente si tenemos esta sospecha. Y por último, que generalmente es ya del área del urólogo, es utilizar algún endoscopio para observar el interior de la vejiga. Y aquí, pues nada más hay que hacer el diagnóstico diferencial, porque muchas veces las neoplasias de vejiga también cursan con hematuria. El manejo, aquí es donde existe toda la polémica. Bueno, el tratamiento número 1 son antibióticos. Aquí no hay vuelta de hoja. Aquí no hay de los tés, de los analgésicos, ni nada por el estilo. Y traje 5 de los fármacos más utilizados en nuestro país. Son de los 5 que más se emplean para poder solucionar este problema. Y vamos después a hacer un pequeño análisis de la nitrofurantoína. Podemos utilizar timetropin con sulfametoxazol, la fosfomicina, que también tiene muy buenos resultados, la nitrofurantoína con excelentes resultados, la cefalexina y la ceftriaxona. Los puse más o menos en orden de frecuencia y la ceftriaxona es la menos recomendable. Aquí vemos, creo que ya son dosis que ustedes prácticamente dominan, y quise poner hasta el final la nitrofurantoína. ¿Por qué? Porque es de las que requieren menos cantidad de dosis, menos frecuencia y mejores resultados. Este es un análisis de infecciones de vías urinarias en nuestro país en aquellas pacientes que tenían infecciones recurrentes. Y estos son los fármacos que más se utilizaron para este tipo de infecciones recurrentes. Comúnmente no se recomienda el uso de antibióticos conocidos como las fluocrinolonas. El ejemplo más característico, ciprofloxacina, levofloxacina y otras. Estos generalmente no se recomiendan porque ya existe una alta resistencia en nuestro país. Solamente están en el campo de aquellas que están complicadas, que son recurrentes, etc. Generalmente, si utilizamos el fármaco adecuado, los síntomas van a aparecer en las siguientes 48 a 72 horas. Y posiblemente necesitemos, cuando mucho, entre 5 y 7 días de tratamiento completo para erradicar el germen. En caso de aquellas que no tienen ninguna complicación, etcétera, ojo, con 3 días de tratamiento generalmente es suficiente. Y hay algunas pacientes que inclusive con fármacos monodosis tienen una muy, muy buena respuesta. Y eso lo dice la literatura, y en forma personal les puedo decir que el 70-80% de las pacientes que llegan a nuestra consulta con tratamientos de monodosis o con fármacos muy sencillos, generalmente responden. A veces podemos dar algún analgésico antiinflamatorio, sobre todo en aquellas que tienen una sintomatología muy florida de dolor vesical, de ardor al orinar, etc. Pero con el uso del antibiótico efectivo y con la duración efectiva, generalmente los síntomas van a desaparecer por completo. Los antibióticos de dosis baja, esos están dados generalmente en infecciones recurrentes, ¿sí? En aquellas que son totalmente frecuentes. Y otra de las cosas importantes, aquí el paciente o la paciente, sí es importante que ella determine con qué frecuencia le están dando y qué tratamientos ha utilizado. Aquí su cooperación es muy importante, porque muchas veces llegan pacientes que llevan el mismo tratamiento durante un año, así de impresionante,
y no han visto solución. Generalmente a las pacientes que tienen recurrencia, pero relacionado con actividad sexual, se sugiere que después de tener relaciones tengan tratamiento monodosis. Eso prácticamente es con vías profilácticas y les va muy bien en aquellas infecciones recurrentes. Y por último, recordemos que hay pacientes que están en etapa climatérica y si nosotros les damos solamente tratamiento antibiótico y no mejoramos el epitelio vaginal a través del uso de estrógenos locales, vamos a convertir esa infección en recurrente. Tiene que ir asociado una adecuada respuesta estrogénica y un adecuado antibiótico para que no sea frecuente la presencia de infecciones. Recuerdan que íbamos a platicar de la nitrofurantoína. Bueno, es bien importante. Hay una nueva tendencia de utilizar la nitrofurantoína y la fosfomicina. Desde la época que yo era estudiante, se utilizaba y se utilizaba con gran éxito y después vino el boom de todas las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación y lo que se está viendo ahorita es que ya hay una gran resistencia bacteriana y cuando se vuelve a los orígenes hay una muy buena respuesta de la nitrofurantoína a las infecciones. Bueno, aquí un ejemplo. Y aquí, este es un estudio muy importante y muy interesante en nuestro país. A mí me gusta mucho, obviamente es importante saber cómo está el mundo, cómo están otros países, pero pues es más importante saber cómo está nuestra población y cuáles son los gérmenes frecuentes. Bueno, pues aquí el fármaco que menos resistencia bacteriana en pacientes mexicanas fue la nitrofurantoína. Si ustedes pueden observar, contra E. coli, que ya vimos que es lo más frecuente, tan solo presentó un 5.7% de resistencia bacteriana. Entonces, es interesante porque es un fármaco muy noble, efectivo, no costoso y con muy buenos resultados en pacientes de nuestro país. ¿Sale? Pero ¿qué pasa si se agrava? Bueno, eso sí, yo sugiero con gran énfasis que si ya una infección urinaria presenta síntomas graves, sea canalizada al urólogo, al nefrólogo especialista, porque obviamente va a necesitar el manejo antimicrobiano intrahospitalario, va a ser necesario determinar pues, qué origen fueron los que llevaron precisamente a esto, y el manejo es multidisciplinario. Generalmente entra el infectólogo, el urólogo y el internista a manejar esto, porque como ya platicamos la anécdota, pues esto puede llevar incluso a la muerte de una paciente. ¿Sale? Solo para concluir y en forma paralela, se cuece aparte la infección urinaria en las embarazadas. Es otra cosa. ¿Por qué? En primer lugar, es bien frecuente que sea asintomática. 2, al ser asintomática, los únicos responsables aquí es el médico de primer contacto que sigue este embarazo. Mi sugerencia es que cada vez que la paciente va a su control prenatal, se le haga una tira reactiva. Hemos detectado de veras, 70% de las pacientes embarazadas cursan con bacteriuria asintomática. Pero si no nos damos cuenta, pues no le vamos a dar tratamiento. Y si no le damos tratamiento, fácilmente puede convertirse en una cistitis, en una pielonefritis, generar inclusive una preeclampsia y generar problemas fetales como recién nacido bajo peso, prematuros, etc. Aquí hay fármacos muy específicos, muy seguros para ser empleados en la paciente embarazada. Preferimos, otra vez, regreso al origen, ampicilina. Obvio, si hay alergia, bueno, utilizar el fármaco correspondiente, pero ampicilina ha sido el primer orden. En segundo lugar, la nitrofurantoína. ¿Por qué aquí la pongo en segundo lugar? Porque hay 2 fases en donde no se puede utilizar. A pesar de la nobleza del fármaco, hay que evitarla en el primer trimestre.
y después se puede utilizar sin problemas hasta la semana, ya al final del embarazo, entre la semana 37 y 40 más o menos, puede llegar a causar anemia hemolítica en el feto. El resto del embarazo se puede utilizar sin ningún problema y con toda la nobleza que representa el fármaco. Evitar en las pacientes embarazadas la ceftriaxona, sobre todo en días anteriores al parto, porque esto generalmente puede provocar kernícterus, desplaza la hemoglobina del feto y puede provocar bilirrubinemia, en fin, muchos problemas, y existe una alta tasa de índice de abortos con el uso de fluorquinolonas. La piperacilina, el tazobactam, carbanepés, estas son exclusivas, y eso yo lo sugiero, exclusivas de un manejo ya de una sintomatología grave, severa, y siempre de la mano con el urólogo o con el infectólogo. Las complicaciones. Bueno, las complicaciones de estas pacientes, que muchas de ellas no las detectamos por no hacerles una tira reactiva, son trabajo de parto pretérmino, ruptura de membranas, bajo peso al nacer, sepsis, neumonía e inclusive meningitis. Si ustedes se dan cuenta, fácilmente la bacteriuria puede progresar en un alto porcentaje a casos severos. Y el tratamiento adecuado previene hasta en un 80% estas complicaciones que están aquí de la descripción. Aquí quería nada más mencionarles en estas pacientes que se utilizó nitrofurantoína, el manejo de bacteriuria asintomática y cómo se presentaron como una opción adecuada para el tratamiento. Estos son esquemas muy sencillos, vienen prácticamente en cualquier manual de tratamiento. Para la cistouretritis, nosotros en particular utilizamos una sola toma de fosfomicina. Para la bacteriuria asintomática también. Y la nitrofurantoína, salvo precisamente los trimestres que mencioné, se puede utilizar sin ningún problema. Y en algunas pacientes, la amoxicilina con ácido clavulánico, puede también tener buenos resultados. Pues muchísimas gracias. Esto fue todo. Perdón por las fallas mecánicas y todo lo que hemos encontrado aquí, pero pues ya saben que somos nuevos en esto. Si hay alguna pregunta, encantados de la vida, ¿eh? Gracias, doctor. Gracias de igual forma a todos los presentes. De igual forma, como lo dice el doctor Díaz, si quieren activar micrófonos, dudas, preguntas, o de igual forma al chat también pueden escribirlas y yo las leo con todo gusto para el doctor. Buenas noches, doctor. Habla el doctor Capurso. Gracias por una excelente plática, realmente muy interesante. Yo la disfruté muchísimo. Le quiero hacer una pregunta. Siempre hizo una observación sobre las quinolonas que me pareció extraordinariamente importante porque, con el debido respeto, la verdad, es una de las más proverbialmente utilizadas porque, sin hablar de marcas, como se obtiene muy rápido el resultado. Me llamó la atención eso de que usted dijera, creo que no deberían de ser de nuestro armamentario inicial. Me encanta la idea de regresar a algo un poco más básico, y esto que usted nos está diciendo realmente me parece extraordinario. Entonces, desde ese punto de vista, ¿en qué momento sí usted aconsejaría como una segunda línea o cuándo ya entrar con las quinolonas? Esa es una de mis preguntas. Y la otra, me llamó poderosamente la atención el número de días que usted sugiere para el tratamiento, porque también eso ha quedado como una suerte de cartabón, ¿no? Usted se lo toma durante 5 o 7 días, cábese la caja, ¿no? Y de repente usted, no, a ver, lo que necesitas, no lo que es, esto, perdón, pero me acaba de sacudir el piso. Tú dices, hijo, espérame, ¿no? Y si tomamos en cuenta el índice de resistencia bacteriana pavoroso que estamos teniendo, yo entiendo que estemos metidos en un lío ahorita con el COVID, pero lo que se nos viene encima con las bacterias es de miedo. Por eso,
desde ese punto de vista, sí me gustaría saber, pues, esos puntos. ¿Cuándo sí las quinolonas? ¿Y en qué paciente? Porque lo dejo muy claro que en las embarazadas no, etcétera. Pero, y la otra, ¿cuánto tiempo? Y si las quinolonas también, ¿cuánto tiempo? ¿Me oyen ahí? Sí, sí, se oye perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por sus comentarios, qué amable. Lo único que venimos aquí es a transmitir nuestra experiencia y lo que hemos visto y lo que vamos leyendo en el camino, ¿no? Como todo médico. Qué gusto verle su cara, doctor. Mire, de la primera, la idea es precisamente, no me gusta usar palabras en inglés, pero creo que es la mejor forma, es regresar a los orígenes, ¿no? Porque pues, las bacterias son gérmenes vivos y que como nosotros pues, también tienen deseos de supervivencia. Entonces, obviamente, a mayor capacidad de lesión, sobre todo a nivel de membrana, y la bacteria va a generar en siguientes generaciones mecanismos de resistencia. Y el hombre, lo que hemos hecho, o la ciencia, los científicos, o la industria farmacológica o farmacéutica, pues es aumentar la potencia. Entonces, generalmente, si yo aumento la potencia, también lesiono a otras células. Entonces, lo ideal es, ¿cuándo las quinolonas? Cuando ya exista resistencia del fármaco inicial a mi bacteria. Vamos a poner un ejemplo. Una E. coli resistente a fosfomicina. Entonces, probablemente ahí lo utilizaré siempre y cuando la mujer no esté embarazada y a lo mejor un urocultivo con su específico antibiograma nos puede ayudar. La segunda, en complicadas, pero ahí sí, ojo, hago énfasis, siempre zapatero a tus zapatos. Yo llego hasta la vejiga, doctor, de ureteros para arriba. Tengo 2 excelentes amigos urólogos, que ese es su área. Ellos no se meten con la vagina, yo no me meto con sus riñones. Entonces, ahí sí, doctor, se lo paso a ellos, porque inclusive en manos de un excelente infectólogo, de un excelente urólogo, se llegan a complicar. Entonces, resumiendo es, si tengo resistencia a mi fármaco origen, y la segunda es ya en infecciones urinarias altas y graves. La segunda me la puede repetir, doctor. El asunto era el tiempo, ¿no? El tiempo que me llamó tanto, no, trátalo 3 días, no tienes por qué alargarlo tanto. Wow, eso está muy bien. Lo leído, lo que viene en los papelitos en blanco y negro y la experiencia de un servidor. Precisamente, diversos estudios reflejan que a mayor tiempo de tratamiento, inclusive con fármacos no agresivos, voy a generar mayor resistencia, porque obviamente las bacterias hijas, las nuevas cepas, pues van a traer la información genética y entonces voy a aumentar la resistencia. Por eso no se recomienda, ¿sí? Punto número 2. La generación más o menos es de 100,000 colonias cada 24 horas, más o menos. Generalmente, si yo doy 72 horas de fármaco es más que suficiente. Y todavía hay estudios avanzados que dicen que en la terapia de monodosis, más que suficiente. Ahora le digo mi experiencia. De 100 pacientes vistas, 70 se solucionaron con monodosis. En mi experiencia, somos un grupo de 5 especialistas y manejamos pues un buen número de pacientes. El 30% restantes, doctor, con 5 días máximo y sobre todo nitrofurantoína, han obtenido una respuesta extraordinaria. Es más, hay pacientes que me dicen, oye, ya el tercer día ya me siento súper bien y ya no quiero seguir orinando color zanahoria. Pero lo ideal es completarlo. Mínimo 3, máximo 5. Pero como usted lo dice, estamos regresando a los orígenes. Cada vez las infecciones urinarias son más frecuentes,
Pero ojo, cada vez necesitan fármacos más simples. Pero Afortunadamente. la pregunta, doctor. Muchísimas gracias, de veras, y a la invitación de Elmore. Gracias nuevamente, increíble. Doctores, felicidades. Gracias, doctor. Un abrazo. Por aquí había una pregunta del chat y no sé, dice, en el caso de las pacientes embarazadas que persista la infección aún con tratamiento, ¿qué medidas sugiere llevar a cabo? Muy bien, sí nos ha tocado, no es lo común. Claudia parece ser. Doctora Claudia, pues mire, no es lo común, es más o menos el 10% y sí lo hemos tenido. Hago dos cosas. Primero, como empiezo generalmente con monodosis. Generalmente la paciente embarazada es bien frecuente que recurra, por lo menos en el embarazo, 2 o 3 veces una infección urinaria. Porque algo que no mencionamos y qué bueno que me hace usted la pregunta, la paciente embarazada tiene una estasis renal por 3 causas. 1, el sistema glomerular es mucho más lento. 2, el crecimiento uterino deforma los ureteros. Y 3, los altos niveles estrogénicos hacen que la pared de los ureteros y de la vejiga sea más, perdón la palabra, doctora, fofa. Es decir, es un músculo que no está fortalecido. Entonces hay más estancamiento. Por eso es más frecuente las infecciones urinarias en la embarazada. Entonces, regresándonos, doy monodosis, repite la infección, le cambio, por ejemplo, puedo utilizar monodosis de fosfomicina, le cambio más adelante a nitrofurantoína. Si a pesar de eso me repite, la cultivo y ya busco un germen específico y ahí sí un tratamiento dirigido. Y hay una cuarta, doctora, que se nos escapa, que es tan solo el 5%. Aquella que ya no me respondió a nada y que me puede generar una pielonefritis. Me ha tocado, e insisto con lo mismo que en la paciente no embarazada, las mando al urólogo. A esa paciente necesita el especialista revisarlo porque generalmente, ¿sabe qué pasa, doctora? Traen otro factor agregado. Puede ser una paciente diabética, puede ser una paciente con alguna otra patología. Nos ha tocado pacientes que incluso tienen litiasis durante el embarazo. Ya me tocó una vez que hubo necesidad que el urólogo tenía infecciones, bueno, ¿qué le puedo decir, doctora? Cada mes y no respondía. Y entonces tuvieron que hacerle una litotripsia durante el embarazo. Entonces, concluyendo, cambiar la alternativa terapéutica. 2, si no funciona, cultivarlo. 3, especialista. Así en ese orden, doctora. No haya respondido tu pregunta. Nuevamente, darle las gracias, doctor Díaz, gracias por su tiempo, gracias por su excelente ponencia, por su excelente plática, gracias de igual forma también a todos los doctores acá asistentes. De igual forma, espero pues sigan conectándose, sigan asistiendo a las pláticas que damos de educación continua, que se llama, ¿no? Que llamamos hoy en día como educación continua. Ojalá puedan seguir acompañándonos también. Adrián Pláceres a sus órdenes, con todo gusto, pues nos pueden seguir contactando con el representante que los atiende en su zona. Y nuevamente, gracias por su tiempo, que tengan una excelente noche y que pues descansen y que les haya sido productiva la plática y esa hora invertida el día de hoy acá para con nosotros, para compartir con nosotros. Venimos a platicar lo que nos sucede al día a día y cómo podemos entre todos pues, tener una mejor atención hacia nuestros pacientes y lo que más nos gusta hacer, que es hacer una buena medicina. Que tengan buenas noches a todos, gracias por participar y pues nos veremos pronto por aquí. Gracias, amigo, buenas noches. Buenas noches.